Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Mario Burkun, soy economista y vamos hoy a hablar sobre los procesos de sustitución de importaciones y la burguesía nacional. Estos temas han surgido por dos vías. La primera vía ha sido después de la Primera Guerra Mundial, entre 1920 y 1940, en una universidad de Inglaterra, la llamada Escuela de Cambridge de Economistas, empezaron a analizar lo que se denomina las competencias desleales en el mercado, o sea, cuando se realizan comercios con alguna actitud que rompe las reglas del mercado. Ellos trabajaron mucho lo que se llama competencia imperfecta en la fijación de precios y en las posibilidades de mejorar el crédito o mejorar las barreras comerciales. Esta competencia imperfecta desarrolló toda una teoría sobre el monopolio, sobre el oligopolio para la fijación de precios y la competencia capitalista, y también trabajaron muchísimo el rol del Estado como un Estado que tiene que tratar de mejorar las condiciones de estas competencias desleales, sobre todo con lo que se denominó en su momento una política fiscal compensatoria, que todavía tiene vigencia, y que se trabaja con la misma para la fijación de las tributaciones, los impuestos, las trabas aduaneras o arancelarias, de manera de cambiar esa competencia desleal y llevarla a prácticas más equitativas. Esto también tuvo que ver con la distribución del ingreso, la distribución entre industriales y propietarios de la tierra, para ver las diferencias que había en el reparto de la ganancia, y también las discusiones entre estas grandes empresas, sobre todo los oligopolios o los monopolios, en la fijación de los salarios de sus trabajadores. Esta línea de los años 20, años 30, se acompañó en el caso del comercio internacional con dos artículos de un argentino, Raúl Prebisch, del año 1947, que hablaba sobre el deterioro de los precios relativos entre los productos primarios, o sea, generalmente los que vienen del campo o los recursos naturales de la minería, y los productos industrializados. Este deterioro de los términos de intercambio hizo aparecer en las discusiones internacionales la posibilidad de generar una escuela, que después fue una escuela latinoamericana, que provino de un organismo que se crea en el año 48 en Naciones Unidas, que fue la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Estas dos líneas convergieron, sobre todo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en los llamados procesos sustitutivos de importaciones. ¿Qué significaba eso, sobre todo en América Latina? Que la industria, la llamada industria pesada, la industria siderúrgica incipiente, la industria de transportes, todas las industrias de creación de productos que tenían lento retorno de la inversión, o sea que la rentabilidad, la ganancia se podía obtener lentamente, entonces requerían de una inversión importante del Estado más que de la actividad privada, sobre todo en los países en ese momento periféricos y subdesarrollados. Esa industria pesada quedaba de alguna manera en responsabilidad del Estado, con características monopólicas, mientras que la llamada industria liviana, o de bienes intermedios o de bienes finales, quedaba para la actividad privada, pero siempre protegida de alguna manera por un rol del Estado interventor. Sobre todo, para que ese empresario privado pudiera desarrollarse, la llamada burguesía nacional, porque tenía un desarrollo muy incipiente para competir en el comercio internacional en una economía muy abierta, frenaban la importación de productos y trataban de reemplazarlos con la producción nacional, para lo cual el Estado, por un lado, le daba subsidios o le permitía, por esta política fiscal compensatoria, tener mejoras en la política impositiva o mejoras en la política de comercialización del mercado interno, pero también le mejoraba situaciones en el comercio internacional a través de trabas o políticas arancelarias que impedían la entrada de productos que podrían ser competitivos con estos productos de la burguesía nacional.
Esto que fue en nuestro caso un comportamiento muy vinculado a la creación del IAPI para los permisos de importación y también de exportación en el primer y segundo gobierno peronista, tuvo también su vigencia en el comienzo del gobierno desarrollista de Frondizi, cuando su ministro era Frigerio. Después se perdió con la apertura de los mercados, sobre todo a partir del año finales del 59 y años 60, con la política de reemplazo de Frigerio por Alzogaray en el final del gobierno de Frondizi, y una política de liberalización y de apertura de mercados, generalmente acompañados porque en ese caso el rol del Estado para darle un colchón compensador a la industria nacional o al agro nacional generaba una devaluación, o sea, iba contra el valor de la moneda y abría el comercio internacional. Esto no impedía que la competencia con capitales monopólicos internacionales más fuertes llevaba a dificultades de crecimiento de la burguesía nacional, pero al mismo tiempo a los llamados cuellos de estrangulamiento, que venían porque faltaban divisas internacionales para la compra de estos productos que se importaban, y al mismo tiempo faltaban recursos internos para garantizarle al industrial nacional una generación de productos que le pudiera facilitar la competencia. En el transcurso de los años llegamos a la última crisis, la crisis de globalización, sobre todo la anteúltima, llamémoslo así, pero es una crisis prolongada que fue la del 2007-2008 a nivel internacional, una crisis financiera, una crisis bancaria, en donde la demanda del Estado para que tenga un rol proteccionista y genere el llamado colchón de protección efectiva sobre el aparato industrial local y sobre la ocupación local para impedir una recesión interna, necesita de crédito, necesita que el sector bancario dé crédito a ese sector productivo nacional, y al mismo tiempo que el Estado coloque barreras a la entrada del producto importado. O sea, un proteccionismo, el llamado proteccionismo, no solamente ya de la importación de productos competitivos en esta competencia desleal de los grandes monopolios, o de competencia desleal porque el otro país al cual se le importa hace una práctica, la llamada práctica de dumping, o sea, le está dando subsidios muy fuertes al producto que nosotros importaríamos y está perjudicando a nuestra industria nacional, sino también porque a nivel interno ese deterioro de los términos de intercambio de la época de la Segunda Guerra Mundial se revirtió, y ahora muchos productos primarios tienen un valor internacional que supera el valor de la producción industrializada. Esto hace que sea muy difícil la protección de la burguesía nacional, que vuelve a ser débil e incipiente frente a la globalización. De allí que el proteccionismo primero coloca barreras arancelarias o también las llamadas barreras pararancelarias. Generalmente lo paraarancelario son problemas de medio ambiente o problemas fitosanitarios. El caso de los fitosanitarios es típico en el mercado actual de libre comercio llamado NAFTA, o sea, el mercado de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Coloca barreras fitosanitarias a la producción, casi siempre producción agropecuaria de los países de América Latina, sobre todo de los países que tienen a su vez protecciones efectivas de su mercado ampliado, como son los países del Mercosur, o sea, sobre todo de Brasil y de Argentina. En el caso de la Unión Europea tiene un proteccionismo muy vinculado a la economía agrícola, el llamado euro verde, en el cual los países de la Unión Europea tratan de fijar barreras arancelarias y pararancelarias a la producción agrícola competitiva que tiene mejoras en la productividad y en la rentabilidad en sus países de origen. Sobre todo la del llamado grupo Cairns, del cual nosotros, Argentina, forma parte también Brasil, Australia, Estados Unidos, Canadá. O sea, países productores de materias primas tienen barreras para entrar al euromercado. Y al revés, adentro del Mercosur, que nosotros hicimos un libre mercado, el Mercosur, el logro mayor que tiene desde su inicio hasta la fecha, es de fijar un arancel aduanero
común frente a terceros países. ¿Eso qué significa? Que es una protección para que adentro del Mercosur, o sea, de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, hubiese un mercado libre de intercambio, arancel cero o muy bajo, y hubiera un arancel hacia terceros países. Esto funciona más o menos correctamente entre el sector empresarial y entre el llamado comercio intrafirma, o sea, industrias, por ejemplo, sobre todo de la industria automotriz, que producen un tipo de bien acá y otro tipo de bien en Brasil e intercambian. El caso típico, la Volkswagen, General Motors, Peugeot, Citroën. El problema es cuando pasamos a analizar rubro por rubro, y en ese caso, sobre todo en la segunda etapa de la globalización, que es la prolongación de la crisis o la crisis actual, que es la crisis 2010-2011 y que se prolonga a este primer semestre del 2012, en donde los países, estos países, empiezan a tener un debate entre el sector financiero local y el sector productivo, industrial y agropecuario sobre los tipos de cambio. ¿Qué tipo de cambio le conviene más? Si una valorización de su moneda o una desvalorización de su moneda. En el último periodo el real fue desvalorizado un 20% por Brasil para facilitar a su proceso de industrialización un crecimiento de la salida de las mercancías, porque venía teniendo una disminución recesiva de su política exportadora, no del consumo interno, pero sí de su política exportadora. Entonces baja Brasil la tasa, la llamada tasa Selic, que es la tasa de interés de referencia, para inducir una mejora en la producción industrial y en la producción agropecuaria, y que su asalariado pueda consumir más fácilmente y su industrial puede invertir. En nuestro caso, en el último periodo, también se desarrolló una política de protección de la producción argentina con barreras arancelarias y pararancelarias que han disminuido la importación de productos, y al mismo tiempo lo que nos queda pendiente es disminuir la tasa de interés para que el industrial local pueda tener una política fiscal compensatoria frente al aumento de la renta y de la ganancia de la producción agropecuaria. Pensamos que esta sería una de las temáticas pendientes, y que sería muy importante un rol del Estado de inducción de la inversión, bajando tasa de interés y facilitando a través de la inversión del Estado el crecimiento de la actividad productiva en ciertas ramas de la industria local. Muchas gracias.